tantas arremetidas. Yo siento que frente a Cuba y frente a Bolivia, acá la reacción del sector reaccionario es menos, pero también siento que cada vez se reducen, como se reducen, es cada vez mucho más radicales. Y eso a mí no me preocupa, sino más bien me alienta. Cuanto más agresiones, provocaciones, ofensas, discriminación, tenemos mayor responsabilidad de buscar salidas, soluciones, buscar la unidad entre los bolivianos. Y ahí de verdad recojo muchas recomendaciones de presidentes de América, de Europa, de Asia, de África, cuando me decían: ser presidentes, hacer buenos negocios para su pueblo, para su país. Y me dicen también mucha paciencia. Y a veces yo decía, creo que yo estoy preparado para ser dirigente sindical. Cuando aparece un opositor, quiero destrozarlo. Y me dicen, como presidente, tienes que tolerar, tienes que aguantar, eres presidente de los bolivianos. Bueno, entenderé poco a poco. Pero sí, creo que sacamos mucha paciencia, pero en algo que no podemos claudicar es en la defensa de la humanidad, es en la búsqueda de igualdad, y ahí jamás podemos ceder, porque es una lucha histórica de los movimientos sociales, especialmente del movimiento campesino indígena. Desde el sector, el más humillado, el más despreciado, el más excluido, el más explotado, el más alienado de toda la sociedad boliviana. Y ahora en democracia queremos resolver respetando nuestra diversidad, respetando nuestra identidad. Saludamos a personalidades intelectuales de la llamada clase media, clase alta, mestizos, criollos, juntos a apostar por el cambio. Y lo que yo estoy aprendiendo es qué tan importante había sido una combinación entre la conciencia social con la capacidad profesional. Y si hay una interesante combinación, por supuesto, en base a sinceridad, es posible cambiar Bolivia, es posible achicar esas profundas diferencias de familia a familia, de región a región o de sector a otro sector. Aunque eso para algunos grupos es un delito, es un pecado. Saludamos, a nuestros embajadores que nos visitan, saben, son los mejores testigos, los embajadores que viven acá, que de cerca están viendo todo este proceso de cambio y por eso mucho más convencido que este proceso de cambio es imparable. ¿Qué es el cambio? En otras palabras podemos decir transformaciones, revolución. Habrán muchos términos que podemos usar, pero en el fondo como buscar la igualdad entre los bolivianos. Sobre todo esas familias abandonadas que no siguen siendo abandonadas y que se levanten para mejorar su situación económica. Yo creo que como pueblo, como instituciones del Estado, como movimientos sociales, estamos en la obligación de cómo respetar las normas vigentes, aunque permanentemente acusado que somos los anticonstitucionales, inconstitucionales, conocidas por algún sector o algunos grupos sobre nuestro trabajo, sobre nuestro servicio, que de verdad también quiero decirles con sinceridad, si quieres respetar los liberales, pues jamás vas a poder atender la demanda que tiene el pueblo boliviano. Tal vez históricamente, durante tantos años, consolidaron, estructuraron para que
no fácilmente podemos cambiar en Bolivia. ¿Entiendo? Y a veces cuando queremos acelerar la atención o el servicio en las demandas planteadas por el pueblo, hay que acelerar, saben los ministros, obligados a acelerar. Y yo no tengo por qué mentirlas. Algunas pequeñas cosas que podemos resolver, resuelvo, y algunos abogados me dicen que estás haciendo ilegalmente. Yo le digo, si es ilegal, pues legalicen ustedes, porque lo mejor es no robar, y en vez de estar esperando primero que se cambien las leyes neoliberales, ¿no?, que solo esas normas están orientadas para servir o atender las demandas de pequeños grupos y no de las mayorías nacionales, obligado a acelerar la atención. Porque si esperas primero cambiar las normas, pues tardas, pierdas tiempo y no has hecho nada. Yo estaba escuchando ese momento antes de bajar, cuando ayer expresé mi sinceridad, y entonces no tengo por qué mentir, yo soy más sincero, no tengo por qué ocultar, de verdad, algunas normas te perjudican, algunas leyes te perjudican. Cuando se trata de servir al pueblo, cuando se trata de servir al verdadero pueblo que necesita del gobierno, del presidente, del gabinete. Pero también nuestros abogados siempre encuentran algunas salidas jurídicas, algunas vías jurídicas, y resolviendo en el camino para atender las demandas que tiene el pueblo boliviano. No se puede entender algunas instituciones que antes de fortalecer la democracia, profundizar la democracia, pues tengan que más bien dar un golpe a la democracia. No se puede entender que algunas instituciones, que su responsabilidad es sobre todo no dar un golpe al Congreso Nacional, pues tienen que dedicarse solo por servir a grupos o a los restos del neoliberalismo, pues no respetar las normas. Y son las diferencias. Unos aceleramos para servir al pueblo y otros tratan de defender a pequeños grupos. Y en el fondo se siente como enemigos históricos del pueblo boliviano, especialmente del movimiento campesino, obrero, de los movimientos sociales. Cuando hablamos con sinceridad, cuando conversamos con nuestras instituciones, donde hay voluntad política de servir al pueblo, es posible trabajar. Esa es la experiencia que tengo. Y esta participación, este mensaje que nos dejan mediante un documento, fortalece este proceso de cambio. Quiero decirle, hermano, compañero, yo solo conocía de nombre, para mí es una gran alegría, un orgullo estar en su lado, su visita al Palacio, sus mensajes, y así como muchos profesionales, intelectuales presentes acá, artistas, que nunca en mi vida había soñado estar con esos personajes que escriben tanto en los libros, en revistas. Durante los viajes al exterior encontraba Frei Beto, ¿quién será ese? Y veía permanentemente, no tenía la posibilidad de conocerlo. En algunos eventos me decían, está ahí, él es. Era imposible de acercarse. En los eventos como el Foro Puerto Alegre, el Foro Sao Paulo, andaba detrás de él. Ahora que nos visite es una enorme alegría, nunca olvidaremos. Y solo decirles, esa lucha de ustedes como intelectuales identificados con su pueblo, no es en vano y no será en vano. Tenemos una responsabilidad, no solamente que las luchas del pueblo no sean en vano, sino también la lucha de ustedes, el aporte de ustedes con muchos conocimientos científicos sobre la vida, sobre la humanidad, sobre propuestas que permitan tener igualdad entre los bolivianos. Por eso, decirles muchas gracias. Espero nuevamente decirles que no sea la última vez. Muchísimas gracias. Feliz retorno.